Muy buenas noches. Gracias a los presentes, gracias por estar acá en esta interesante noche y en este interesante tema. Para iniciar vamos a tener unas palabras introductorias y voy a solicitar a cada uno de los panelistas que seamos muy estrictos con el tiempo y yo velaré por serlo. Para iniciar, por 3 minutos, doña Sandra Reschnitzer. Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí. Agradezco mucho el que me hayan invitado, como siempre. Vamos a ver, yo creo que cuando se presenta un proyecto de ley siempre es importante analizar y tomar en cuenta el contexto, ¿verdad? ¿En qué contexto queremos nosotros proteger los datos personales de los habitantes? ¿Y de qué forma queremos hacerlo? Los proyectos de ley que nos toca analizar a veces, y este es uno de ellos, presentan alternativas interesantes, ¿verdad? Pero tenemos que preguntarnos si en la práctica se van a poder aplicar, ¿verdad? Entonces yo quisiera que lo viéramos en contexto, y perdón si me les adelanto a mis compañeros. ¿En qué contexto estamos? Estamos en un contexto en donde tenemos una agencia de protección de datos que le hace falta recursos, ¿verdad? Que le hace falta garras. Un derecho a la protección de datos que está en este momento en las nubes, ¿verdad? Porque las instituciones efectivamente a nivel institucional no se están respetando. Una población que tampoco sabe mucho de protección de datos. Entonces, en este contexto, queremos formular un proyecto de ley que abarque mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver que tiene retos importantes. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que se ha presentado el proyecto de ley de la Asamblea Legislativa, en el que vamos a ver ahorita, y le doy paso a mis compañeros para que dentro de este contexto que les estoy exponiendo, ellos se puedan pronunciar. Muchas gracias, Sandra. Tiene la palabra don Miguel Rodríguez. Gracias, Julio, y gracias, Sandra. Gracias a todos los presentes. Bueno, es difícil hacer una introducción así rápida, pero bueno, cuando vi que me tocaba este punto, se me vino una frase a la cabeza, que es que el frío no está en las cobijas. Me explico. Si buscamos soluciones al tema de protección de datos actual, tal como lo dijo doña Sandra, vamos a ver, tenemos que abarcar ley, claro, tenemos que abarcar institucionalidad, aplicación, educación, cultura. Es muy difícil hacer esto en un solo cuerpo normativo. Cuando hablamos de la ley 8968, me dicen, bueno, el proyecto es mejor, la ley era buena, era mala. Bueno, realmente no era una mala ley, no tenía una mala base, por decirlo de alguna manera. Tal vez no nos llegó en tiempo. Era un cuerpo normativo que llegó aquí a ser aplicado con 10, 12 años de antigüedad, ¿verdad? Estamos en este momento con un cuerpo normativo que tiene 25 años de antigüedad. Ahora bien, ¿está desactualizada? ¿Es necesario hacer un cambio? Por supuesto que sí. Pero realmente los esfuerzos tienen que ser orgánicos. O sea, los esfuerzos no pueden ser únicamente regular. Regular por sí no nos va a llevar a ningún puerto. Cuando hablamos de datos personales, hablamos de recopilación indiscriminada de datos, hablamos de lucro con los datos. Los datos valen muchísimo. Los datos no solo tienen un valor económico, porque es innegable el valor económico que tienen los datos, sino que además dan poder en todos los ámbitos. Hemos visto escándalos que se han dado con respecto a datos personales, no solo desde la perspectiva de quien los compra y los vende. Los hemos visto en temas políticos, los hemos visto en temas sociales, los hemos visto en todos los ámbitos de vida. Y esto es simple y sencillamente razonable y natural, porque a fin de cuentas, si nosotros nos tomamos como persona y nos metemos en un sistema, somos datos. O sea, para cualquier tercero, para una institución pública, para una empresa privada, para un banco, para cualquier entidad de servicios, somos datos, incluso para nosotros, para los mismos abogados. Muchas veces los clientes son datos. Entonces, pues tienen este valor, ¿no? En este momento estamos en un punto de inflexión. Realmente estamos en una revolución tecnológica donde cada día vivimos más a nivel digital. Entre más pasamos del mundo real al mundo digital, más vamos siendo datos, más vamos siendo números. Y este tipo de normativa de esfuerzos se vuelven vitales. Claro, tenemos que buscar una norma que aumente la protección, que su resultado sea una protección real para todas las personas y frente a cualquier tercero. Me explico.
cualquier tercero estoy hablando, privados, terceros, personas físicas, terceros, personas jurídicas, Estado, instituciones públicas. La protección me tiene que abarcar en absolutamente todo y tiene que protegerme a mí como persona física frente a cualquiera que quiera infringir este derecho fundamental. Muchas gracias, don Miguel. Tiene la palabra doña Wendy Rivera. Buenas noches. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y también poner este tema en el centro, ya que si bien es cierto, nuestra norma, la 8968, tiene 13 años y evidentemente requiere la actualización a la actualidad, donde hablamos de nuevas tecnologías, donde hablamos de nuevos retos en términos de derechos digitales, pero que también no solo tiene un impacto desde el punto de vista jurídico, sino que es también la protección de datos personales tiene un impacto a nivel de la competitividad de nuestro país. Tiene un punto que puede incidir en la economía, hacer la diferencia respecto a otros países del área y que evidentemente esta norma puede llevarnos a otro nivel. ¿Qué implica ese otro nivel? Bueno, el país ha optado por empezar la ruta a la ratificación del Convenio 108 Plus, otros tratados en los cuales siempre en los últimos tiempos se ha venido incorporando el tema de protección de datos personales, estándares internacionales, dentro de estos los de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, donde la agencia participa, y que evidentemente también se van haciendo necesarias la interacción dentro de este marco de la red, la interacción dentro de las autoridades de protección de datos personales. Pero esto no puede quedarse únicamente entre lo técnico, lo económico, lo jurídico, sino que tiene un impacto, como el propio nombre lo dice, datos personales, que es cada una de las personas y donde desde chicos, adolescentes, gente de la mediana edad, adulto mayor, o sea, tiene un interés en el tema y que no puede quedarse en lo técnico nada más y que hablemos bonito y que a veces los abogados tendemos mucho a hablar solo para que nosotros nos entendamos y que al menos desde la visión de la agencia queremos hacer ver que este proyecto que incide en las personas tiene que ser claro, conciso, que no puede ser difícil de implementación. Si en la terminología que tenemos la 8968 nos ha costado implementarla, tanto nosotros como habitantes, como también de los que tenemos la responsabilidad de dar tratamiento de datos personales y no tener claridad en la terminología, evidentemente vamos a tal vez empezar nuevamente un nuevo camino como el de la 8968. Tal vez para terminar esta primera fase, sí quería decir es que esas nuevas tecnologías donde la protección de datos personales, la privacidad y la seguridad tienen que ser los temas medulares, pero donde todos y todas podamos comprender cuál es el impacto en nuestras vidas y cuáles son los cambios que tenemos que desarrollar en nuestros hábitos. Muchas gracias, don Wendy. Don Rafael. Muy buenas noches, muchas gracias a los miembros de esta mesa, a todos los que están aquí presentes, es un gusto saludarles. En lo personal considero que, bueno, estamos viviendo lo que la Comunidad Europea vivió en los años 80, 90, cuando se empezó a analizar el impacto del dato personal. Obviamente, no lo estamos viviendo como lo vivió Europa en ese momento porque las tecnologías son totalmente diferentes, pero sí estamos viviendo un tiempo de debate sobre lo que tiene que ser la protección de datos personales y las tecnologías convergentes que están influyendo sobre el dato personal. Y ahí es donde viene entonces el entendimiento de la Ley 8968 y el proyecto de Ley 23.097, donde suena feo, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Y hay que tener cuidado en ese sentido, porque queremos tal vez un proyecto muy amplio, donde tal vez de lo tan amplio que es, no alcanzamos a regular lo que tiene que ser de forma correcta. ¿En dónde estamos? Estamos en el tiempo justo y correcto para que desde el punto de vista técnico, jurídico, legislativo, judicial, social, económico, nos pongamos de acuerdo para establecer normas claras, normas precisas
y eficaces, elementos clave, sobre la protección de datos personales. Si no, vamos a caer nuevamente en una ley que da poco músculo y que más bien incentiva a la inaplicabilidad de la ley. En este momento estamos así. Y es el reto que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la bandera y decir, aquí hay conocedores de protección de datos y podemos establecer una normativa práctica y eficaz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta es para doña Wendy y don Rafael. Tenemos un espacio de 2 minutos para contestarla. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en el país a nivel de protección de datos personales? Bueno, yo creería que el principal es justamente el no tener una cultura clara en protección de datos personales desde el punto de vista de cada una de las personas, que tampoco lo trasladamos a nuestro ambiente laboral. El hecho de que no tengamos claras esas medidas de seguridad, esos protocolos, incluso en casa que usamos con los chicos o con las chicas, menos lo vamos a trasladar a los datos, incluso críticos, que podemos tratar dentro de nuestras organizaciones. Pero eso también nos lleva a que hay en la parte, tanto en lo público como en lo privado, lo ético, el uso responsable de los datos y tener la claridad de cuál es ese impacto general que tienen las nuevas tecnologías, esas nuevas responsabilidades, que no es simplemente comprar el dispositivo, pero que también incide en proyectos, en la necesidad de esa evaluación de impacto, de la evaluación de los riesgos. Yo creería que, si bien es cierto, en algún momento tuvimos una ley de vanguardia, eso no lo supimos implementar en su momento por falta de recursos, por una agencia que nació, pero está todavía aprendiendo a caminar debido a esa falta de recursos, pero que también esa falta de claridad en la implementación de la agencia tampoco se implementó en lo público y en lo privado, porque no solo es una cuestión de lo público, sino también en lo privado. Es claro donde tampoco hubo un interés por implementarlo, y que ahora, por esta parte de derechos digitales y demás, tal vez estamos empezando a ver más esos problemas globales, pero sin tener una solución local. Muchas gracias, doña Wendy. Don Rafael. Muchísimas gracias. A ver, bueno, cuando hablamos de principales problemas, uno de los elementos que tenemos que resaltar es, y en lo personal considero que hay un embudo en lo que es el ejercicio de derechos. ¿En qué sentido? Tenemos varias opciones. Jurisprudencialmente se ha dicho que tenemos la sala constitucional como el recurso la vía del amparo contra instituciones de derecho privado. Antes se protegía así lo que es la autodeterminación informativa. Ahora tenemos la Agencia de Protección de Datos. Cuando acudimos a la sala, ¿qué dice la sala? Váyase a la Agencia de Protección de Datos. Cuando acudimos a la Agencia de Protección de Datos, ¿qué nos dice la agencia? No tengo recursos, no tengo presupuesto, no puedo resolver en el tiempo que establece la ley. Al final del día, los derechos de protección de datos no se estarían protegiendo como tiene que ser. Problema número 1. Problema número 2. Cuando la agencia tiene la oportunidad de conocer el caso por su competencia, el poder coercitivo que tiene la agencia es mínimo, por no decir casi cero. ¿Por qué? Por el hecho de decir, mira, ¿cuál es la sanción máxima que puede llegar a imponer la agencia? $30,000. Para una organización global pagar $30,000 por un mal uso de datos personales, no lo va a ver como una sanción, lo va a ver como, mira, está bien, prefiero equivocarme. Como dice el dicho, es preferible pedir perdón que pedir permiso. Otro elemento. Hablando con la directora de la Agencia de Protección de Datos, y yo sé que ella podría confirmar la situación en cuanto al hecho de el proceso. El proceso administrativo de protección de datos personales no tiene claridad. No se logra determinar si es un proceso abreviado, sumario, o si es un proceso ordinario desde el punto de vista administrativo. ¿Qué seguimos? Bueno, nos habla que vamos a seguir el Código Procesal Contencioso
o la norma general, la Ley General de Administración Pública, pero no hay claridad en ese sentido. Y hasta aquí lo dejo. Puedo seguir con más, pero hasta aquí lo dejo porque ya me sonó la alarma. Ya saben ustedes con qué sonido me despierto. Les cuento que uno pega un brinco y funciona rapidísimo. La siguiente pregunta es para don Miguel Rodríguez y doña Sandra Riznitzer. ¿Es una solución el proyecto de ley 23097 para los principales problemas que presenta el país? Tenemos 2 minutos para cada uno. Yo no quiero ser muy tajante en esto porque me gusta ver el lado positivo de las cosas, pero no. En realidad, siempre que hay un nuevo texto, es bien recibido porque nos permite discutir lo que hay que hacer. Pero hay que tomar en cuenta, lo que decía Rafael también, es que el texto sea implementable. Si nosotros tomamos en cuenta que más del 90% del parque empresarial costarricense se compone de pequeñas y medianas empresas, la norma trata de abarcar tanto que va a poner una carga regulatoria enorme en esas empresas y eso nos quita productividad y nos quita la capacidad de innovar. Entonces, por ese lado, en la parte privada no lo veo implementándose así como está, habría que trabajarlo y es una buena cosa porque nos va a permitir trabajarlo, ¿verdad? Con respecto a la Agencia de Protección de Datos, se le ponen más obligaciones, pero no se establece de dónde va a reestructurarse la agencia para poder cumplir. Y se le ponen tantísimas obligaciones también que es difícil que en seguridad de la información, que hace falta tantísimas personas y la protección de los datos es una parte de seguridad de la información, podamos tener el personal que permita darle cumplimiento y además auditar dicho cumplimiento. Entonces, creo que por ahí tenemos que acordarnos que la seguridad de la información son personas, procesos y tecnologías. Y esos 3 aspectos, por lo menos, no los he podido ver reflejados en el texto de la ley. Así que, qué bueno que es una iniciativa importante, pero hay que trabajarla más. Don Miguel. Gracias, Julio. Bueno, sí, yo me devuelvo a lo primero que dije, que el frío no está en las cobijas. Yo tengo la misma tesis, me parece que el texto no es una solución a los problemas que se han expuesto, pero para ser justos con el texto, realmente ningún texto sería una solución 100%. Una ley no me viene a solucionar estos problemas. No hay una cultura clara, ninguna ley lo va a poder solucionar. El embudo en el ejercicio de derechos, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Me parece que sí se está fortaleciendo hasta cierto punto la agencia, sí es cierto que se le dan más funciones, no se le dan las posibilidades de ejercitar esas funciones. En cuanto al poder coercitivo de la agencia, de hecho, esto es un ejemplo claro donde digo no hay una norma que en sí podría llegar a solucionar los problemas. En la actualidad tenemos sanciones, que sí, que son sanciones pues muy bajas, sí, son coercitivamente, dependiendo del paciente, podrían ser más o menos graves. Pero en este momento lo que tenemos es un problema de aplicación, es un problema de procedimiento. Realmente el problema viene en el reglamento, donde tenemos un procedimiento de 3 días para cuando lo que hay de fondo es una imposición de una multa. Y tengo una ley general de administración pública que me establece que el mínimo que tienen que darme de plazo son 10 días, una audiencia de 10 días y respetar cierto tipo de requerimientos y por tanto se vuelve imposible para la agencia ejecutar estas pequeñas multas, sí, son pequeñas para la trascendencia que puede tener una falta con respecto a protección de datos, pero ni siquiera esas pequeñas podemos ejecutarlas. Y bueno, sí, y que el proceso administrativo no tiene claridad, para mí tampoco el texto viene a clarificar el proceso administrativo. Eventualmente podríamos hacerlo también, apoyarnos por vía reglamento, dejárselo en las manos de la agencia, pero bueno, habría que ver técnica cómo podemos irlo haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel. Doña Wendy, esta pregunta es para usted. Si el proyecto de ley 23097 se aprueba, ¿qué repercusiones tendría en el plan de trabajo de la agencia que usted dirige? Bueno, en realidad la agencia, tal vez así en términos generales, quedamos igual como es un ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz. Desde el punto de vista administrativo no tendríamos ninguna
modificación si tuviéramos que pasarnos a otra entidad. Lo que pasa es que sí se asumen muchísimas más funciones, más especializadas, en el cual evidentemente se hace en la parte de los recursos, se tendría un incremento en cuanto al presupuesto. Lo que pasa es que desde lo público, la forma en la cual usted puede implementar por los ciclos presupuestarios, darle el contenido, poder crear las plazas, que sean la clasificación que usted requiere, que sea la especialidad que se requiere, eso no es tan sencillo ni tan rápido, digamos, tal vez en los plazos del transitorio. Por ponerles un ejemplo, en este momento nosotros estamos haciendo el primer estudio de estructura y para lo que es las funciones actuales necesitamos al menos 24 puestos a nivel profesional, de los cuales tenemos 6. Para hacer las que eventualmente estarían de acuerdo a este proyecto de ley, por lo menos necesitaríamos unas 50 plazas profesionales para no morir en el intento, ¿verdad? O sea, porque para seguir sobreviviendo podemos sobrevivir, pero para poder hacer lo que se requiere a un nivel adecuado, sería más o menos ese el cálculo. ¿Es personal especializado? Habría que ver si lo tenemos realmente. Y también tenemos una curva de aprendizaje. No solo es, y tal vez mis compañeros de la mesa, porque yo soy bastante vehemente en ese punto, o sea, no es solo es conocer de protección de datos personales, sino también es la mezcla con derecho administrativo. Y por lo general, el que sabe de derecho administrativo no sabe de datos personales, y el de datos personales, por lo general, no sabe de derecho administrativo. Entonces, encontrar a ese nivel es bastante difícil, sobre todo en una materia tan especializada. Muchísimas gracias, doña Wendy. La siguiente pregunta perdón, es para don Rafael Montenegro, don Miguel y doña Sandra. ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes encuentran con el proyecto? 2 minutos para cada uno para contestar la pregunta. Muchas gracias. Punto número 1, extensión y complejidad del documento. Al uno ponerse a analizar el proyecto de ley, uno como abogado se enreda, se confunde. De hecho, aquí en el colegio hemos hecho varias mesas de análisis del proyecto y yo creo que, por lo menos, si Sandra no me deja mentir, unas 5 mesas hemos realizado. Y las 5 mesas, las 5 veces, interpretamos el proyecto de una manera totalmente diferente, por lo amplio y abierto que tiene la redacción de este proyecto. Otro riesgo, el punto de querer implementar o adoptar normas foráneas, pero no saber cómo adaptarlas a la realidad que tenemos en Costa Rica. Costa Rica es un país muy bonito, somos potencia mundial y por ende no podemos venir a hacer un copy-paste de una norma internacional o de parámetros o lineamientos internacionales de regulación de datos personales. Si vamos a copiar el GDPR, tenemos que por lo menos adaptarlo. El GDPR es un lineamiento general de la Unión Europea. Cada país lo adopta conforme a su legislación. Así nos toca hacerlo aquí, no hacer un copy-paste literal. Y otro punto importante y otro riesgo que hay que resaltar es el trasiego de datos que se puede dar a nivel de administración pública. Cómo este proyecto de ley está abriendo un portal para literalmente trasegar, comercializar, prácticamente abrirle las puertas a una potestad de imperio abusiva en relación con el tratamiento de datos personales del ciudadano. Ahí es donde hay que levantar la bandera y decir, suave un toque, ¿qué está pasando? No podemos nosotros permitir que esto suceda. Uno de los riesgos más grandes que tenemos es este. Muchas gracias. Don Miguel. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos muy por la misma línea, realmente. Para mí, uno de los principales riesgos es que está, entre comillas, basada en GDPR, pero tenemos que partir que GDPR es un cuerpo macro, ¿verdad? No podemos precisamente hacerle copy-paste y considerar lo que puede ser una normativa patria, ¿verdad? El mismo reglamento europeo abre la posibilidad de que cada uno de los integrantes países pues genere sus propias normas o haga sus propias especificaciones. Entonces, esto nos complica mucho. Y además tratamos de adoptar ciertos conceptos que allá son aplicables y aquí serían imposibles. No puedo dar ejemplos por limitación de tiempo. La complejidad del texto,
Pienso exactamente igual. Me parece que es un texto un poquito difícil, es un texto bastante difícil de masticar. Esto es algo con lo que vivimos los abogados día a día y que, bueno, yo considero que un contrato está bien hecho el día que cualquiera lo entiende, no el día que lo entienden los colegas, no. El día que cualquiera lo entiende, está bien hecho el texto, ¿no? Y me parece que no estamos en esa situación con respecto a este texto. Y que esto además no genera confusiones, no genera enredos, por decir la palabra coloquial. Me parece que muchas veces se siguen desarrollando conceptos que están bien definidos en 2 líneas, pero se definen en 5, y esto nos genera pues bastantes temas complicados que nos dificultan la comprensión. Y por último, bueno, un punto que también ya lo mencionaron, pero bueno, sí, las excepciones en la aplicación para el sector público. Se hace un uso indiscriminado muy amplio de conceptos poco determinados, como por ejemplo el interés público. No me lo definen, no me dicen qué es. Me dicen, puedo excepcionarme a la aplicación con el solo hecho de demostrar un interés público. Esto es extremadamente peligroso porque me deja abierta la posibilidad de interpretación y se podría prestar para abusos que podrían llegar a ser para todos nosotros abusos graves que podrían realmente afectarnos en un derecho tan fundamental como viene a ser la autodeterminación informativa. Gracias. Muchas gracias, don Miguel. Doña Sandra. Yo creo que cuando nosotros generamos definiciones, a partir de las definiciones establecemos un estándar, ¿verdad?, de lo que puede ser un proyecto de ley. Las definiciones que maneja el proyecto no son las definiciones estándar, ¿verdad?, que ya están a nivel internacional establecidas. Por ejemplo, el titular de los datos, no me acuerdo exacto, palabra por palabra, cómo se define, pero es la persona a la que le conciernen los datos. La persona a la que le conciernen los datos es a la que le interesan los datos. Y a partir de ese concepto, digamos, a cualquiera nos interesan los datos de los otros, ¿verdad? Entonces, esa falta de conceptos estandarizados, como por ejemplo el interés público, ¿verdad? ¿En qué momento para una institución estatal puede ser el interés público dar los datos de todos los habitantes? Podría ser. Entonces, cierto que queremos poner una protección para el ciudadano, pero del establecimiento mismo de las definiciones no son estandarizadas. Entonces, estamos tropicalizando, por ponerlo de alguna forma, unos textos internacionales. Sin embargo, los conceptos no los estamos poniendo igual a conceptos que ya son estandarizados a nivel internacional, y eso hay que tener muchísimo cuidado. No me lo están preguntando, pero ¿qué haría yo? Yo establecería, en vez de un proyecto tan complejo, ¿verdad?, que muchas veces cuando lo vamos leyendo, y sí, lo hemos analizado en diferentes mesas, nos damos cuenta que tiene contradicciones porque es muy complejo el proyecto. Entonces, lo que habría que hacer es agarrar estándares y poner nosotros como sociedad cuáles son los principios que nosotros queremos tener en protección de datos personales, en vez de estarnos, y hablando coloquialmente, enredándonos nosotros mismos en nuestros propios mecates, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que podríamos hacer es eso, estipular conceptos claros, con principios base que están estandarizados internacionalmente. Gracias. Perdón. Doña Wendy, ¿cuál es la infracción más común a la ley en los casos que ve la agencia? Y en la misma pregunta, ¿qué diferencias habrían con el nuevo proyecto para tramitar este tipo de casos? En la actualidad, los casos, la mayoría vienen del sector financiero en diferentes versiones. Está mucho dirigido a derecho al olvido, en el cual algunos es para que les borren las deudas para poder ir a pedir más dinero, ¿verdad?, que también está asociado a un problema de educación financiera, desgraciadamente. Pero también está la otra parte de las empresas en donde sin ningún tipo de procedimiento o límite a veces hacen las labores cobratorias, en donde llaman hasta los familiares que ni siquiera se conocen entre ellos y les cuentan toda la historia de qué deben, cuánto deben y demás. ¿Cómo se ve dentro del proyecto? Ok, bueno. Dentro del punto de vista de los procedimientos, creería que con las últimas mociones quedó ya más direccionado a sumario y ordinario dentro de la ley general,
que eso es importante porque también hay que recordar que las decisiones de la agencia no tienen ninguna revisión, excepto cuando ya van a fase judicial. Entonces, eso también ayuda respecto al contencioso, que puedan entender los jueces cuál es el procedimiento y se concentren en comprender la materia de fondo. Pero, digamos, lo que sí preocupa es que, digamos, hay dos cosas. Uno, que hayan otros proyectos que en este momento tratan de reforzar esta materia de protección de datos personales en lo financiero, como el 24.374, otro proyecto de derecho al olvido, pero que también en el proyecto principal eso no se contempla y también se deja de lado la comercialización y se deja de lado la inscripción de los buró de crédito, que son materias que están unidos y que indudablemente requieren la atención justamente por las repercusiones que tienen en los habitantes. Muchas gracias. Don Miguel y don Rafa, ¿cómo regula el proyecto de ley las bases de datos públicas? Salado, yo primero. Bueno, a ver, esta pregunta tiene dos vertientes, ¿verdad? Por un lado, tenemos las bases de datos públicas, las que son así determinadas, que son de acceso irrestricto. En este sentido, este cuerpo normativo desarrolla el proyecto, desarrolla el concepto de lo que son las bases de datos públicas y las establece una lista. Para mí esto no es acertado. Yo honestamente preferiría limitarnos al concepto que una base de datos es pública en el tanto y en el cuanto haya una ley que diga que la base de datos es pública, que es lo que actualmente tenemos. La base de datos del registro público es pública. ¿Por qué es pública? Porque la ley del registro público dice que es pública. Entonces no nos tenemos que complicar. Que además, por ejemplo, acá se dice que las bases de datos de nacimientos, de matrimonios, lo son, y esto entra en conflicto realmente con la ley del registro. ¿Por qué? Porque los datos en sí o las bases de datos no son públicas, lo que hay es una potestad de certificación. Entonces, yo preferiría quedarnos con el concepto más genérico. Y por otro lado, están las bases de datos contenidas por entidades públicas. ¿Okay? Entonces, en este caso, aunque no sean de acceso público, se puede dar la confusión. Y aquí me devuelvo a los peligros que anteriormente estaba mencionando. Ahora sí puedo dar un ejemplo pequeñito, que con respecto a lo que es cesión o transmisión de datos o transferencia de datos, nos dicen específicamente que no se considera cesión o transferencia de datos cuando, y literalmente me establece, haya orden de una autoridad judicial. Esto es más amplio que simplemente decir por medio de orden judicial. Dos aspectos con los que no estoy de acuerdo. Que no se considere cesión, no se considere transferencia. No sé. Vamos a ver, ¿hay una excepción a los derechos? Sí. ¿Que puedo hacerlo legalmente? Sí. ¿Por medio de orden judicial? Sí, me parece todo apropiado. Pero cuando yo lo amplío y realmente lo que digo no me aplica el concepto, lo que puedo estar generando es una confusión y puedo estar dando paso a un abuso. Y también para el punto anterior, se establecen, ya por último, se establecen procedimientos que considero serían de imposible o muy difícil aplicación. Les doy nada más como un ejemplo, en los acuerdos interinstitucionales para compartirse datos, pongámosle el nombre que sea, se establece un procedimiento que tiene que pasar a la PRODAV, donde dan 10 días a la PRODAV para revisar el acuerdo y dar una respuesta. Esto sería absolutamente imposible. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es generando un procedimiento que no voy a poder cumplir. Entonces, por ahí termino mi exposición con respecto al tema de bases de datos públicas. Muchísimas gracias. Don Rafael. Muchas gracias. A ver, cuando hablamos de bases de datos de acceso público, el proyecto de ley introduce el término en el inciso M del artículo específicamente segundo y llama la atención que no habla necesariamente de forma directa de una base de datos pública, habla de fuentes de acceso público. Introduce un concepto muy interesante que amplía el término
bases de datos públicas, porque incluye no solo lo que hablaba ahora mi compañero Miguel, que decía la base de datos del Registro Nacional, las bases de datos de Registro Civil, sino que también me incluye dentro de la categorización de bases de datos de acceso público todas las publicaciones realizadas en medios masivos de comunicación. O sea, cualquier publicación en cualquier periódico, es más, un medio masivo, llamémosle una red social, ya eso se consideraría entonces una base de datos pública. Entonces, ahí estamos nosotros extendiendo demasiado el concepto. Otro punto importante, ¿cómo se regulan las bases de datos públicas en el proyecto? Siento yo que se regula de una manera permisiva, donde se amplía la potestad de imperio de la administración pública sobre el uso de datos. ¿Cómo? Con un concepto muy bonito, muy fancy, muy novedoso, que es interés legítimo. Y aquí le llamamos interés público. Bajo un concepto de interés público, yo puedo procesar todo tipo de datos, ceder, transferir datos, sin que me diga nada, porque hay un interés legítimo, el interés público. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos a un pellizquito, a un borde, a un pelito de caer en un nuevo UPAD. Ese es el riesgo que nosotros tenemos en ese punto. Gracias. Muchas gracias, don Rafael y don Miguel. Doña Wendy, ¿cómo maneja el proyecto las funciones de la agencia? Bueno, tiene diversas funciones que evidentemente se van a incorporar, en la cual yo sí creería que es importante que para poder ejercerlas de manera correcta, estos aspectos sustantivos tienen que estar como muy bien delimitados, porque si no, ¿sobre qué claridad va a ejercer esas funciones? La parte de fuentes de acceso público creería que es muy importante, sobre todo porque no importa el origen de lo público o lo privado del dato, sino que eso no debe por qué afectar el nivel de protección que la ley debe dar a la información personal de los habitantes. Igualmente, la clasificación de tipos de datos, ¿verdad? Que esto viene a dificultar, o el ámbito de aplicación subjetiva que también viene a dificultar justamente esas funciones. Sí es importante, ¿verdad?, que en el papel, ¿verdad?, se le van a dotar de mayores recursos, pero el venir a operativizar, como dije en la pregunta anterior, sí es bastante difícil justamente por el grado de especialización y los cortos plazos que hay. Y que hay un papel ahí del oficial de protección de datos personales que se hace, que no es de carácter obligatorio, pero que también podría venir a coadyuvar en algunos sectores con esas funciones que tiene la agencia, justamente por el tipo de función que hace, digamos, de sector, de salud, de educación, donde podrían hacer un papel muy importante y un papel especializado. Sí quiero sinceramente reiterar lo de la parte de lo de comercialización y que se elimina justamente como tal vez la idea como si eso no existiera. E incluso la parte de los burós de créditos y de la inscripción, donde curiosamente entonces ya no va a haber la inscripción, el pago de canon, no va a haber nada, pero sí se da la opción de que ellos puedan cobrar por el ejercicio de los derechos. Entonces, los estamos liberando del pago para cierto ejercicio que hacen en este momento, pero los habitantes les vamos a tener que pagar a ellos por mantener nuestros datos independiente de la forma que los pudieran adquirir, porque la agencia no va a poder velar por esa regulación. Muchas gracias, doña Wendy. Doña Sandra, ¿a qué nivel de ciberseguridad y manejo de incidentes, a nivel de ciberseguridad y manejo de incidentes, cuál es la regulación propuesta? Lo que dice es que las empresas o las entidades van a tener que adoptar medidas y controles de seguridad y que van a tener que notificar cuando hay incidentes de seguridad. Los plazos que da para la notificación de los incidentes nos vamos a quedar cortísimos. En la operativa sabemos que en 72 horas no hay forma de organizarse y estructurarse para dar a conocer un incidente de seguridad. ¿Qué va a pasar con la información cuando se la demos a conocer, verdad? A la Agencia de Protección de Datos y a quien haya que notificarle por normativa, no sé. Eso me parece muy peligroso porque a nivel de seguridad, el dar a conocer los incidentes a terceros que no tienen
cómo ayudar a que el incidente se le dé remedio efectivo y oportuno, es en sí un problema de seguridad. ¿Cuáles son los controles mínimos que se van a tener que adoptar? Tampoco dice, ¿verdad? El texto es amplio en que se tienen que adoptar controles de seguridad, pero mientras no establezcamos principios básicos de cuáles son esos controles mínimos que se esperaría, que están en estándares internacionales, no tenemos que reinventar la rueda, es difícil que alguien pueda cubrirlo y cumplirlo como está en la normativa. Entonces, en el momento, digamos que a muy alto nivel se está estipulando que las instituciones tienen que establecer controles, pero no les decimos qué tipo de controles. Está bien que no digamos cómo, pero qué tipo de controles sería interesante. Y en cuanto a los incidentes de seguridad en la operativa, va a ser muy difícil que se puedan cubrir los tiempos que establece el proyecto. Muchas gracias. Para terminar, a modo de conclusión, vamos a dar la palabra a cada ponente por 127 segundos para que realicen sus análisis finales. Don Rafael. Empiezo a correr yo. Bueno, el proyecto de ley de reforma integral de protección de datos, de la Ley de Protección de Datos, es la mejor vía que tenemos nosotros para empezar a identificar las falencias que hemos tenido con la ley actual y cómo podemos mejorar las cosas. El proyecto de ley que estamos analizando, el 23.097, si bien es cierto, tiene muchas falencias, pero también tiene elementos rescatables como ya lo hablábamos en la mesa. Unos cuantos, pero los tiene. ¿Qué sucede y qué pasa? Aquí lo importante es empezar a trabajar en conjunto las diferentes instituciones, los diferentes equipos para efectos de generar un proyecto concreto que sea entendible y ejecutable. No olvidemos algo. ¿Para quién se legisla? ¿Estamos legislando para abogados, para informáticos o estamos legislando para el ciudadano, para el individuo que no necesariamente conoce tecnicismos de protección de datos y de ciberseguridad? Tengamos presente eso. Otro punto importante y como fase conclusiva es, recordemos que la cultura de protección de datos es esencial y se origina y crece de nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, nosotros mismos somos la base de datos natural. Por ende, de nosotros depende que empecemos a irradiar esa adecuada política de protección de datos y cultura de protección de datos. Se los dejo a ustedes para que reflexionen y lo apliquemos a nivel general. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Don Miguel. Muchas gracias. Bueno, a nivel de conclusiones, creo que hemos dicho bastante. A nivel de conclusiones me gustaría rescatar básicamente que es necesario, o sea, en este momento estamos 25 años atrasados en una normativa, es sumamente importante hacerlo por la realidad que tenemos actual, nuestra realidad, la vida cotidiana, la realidad tecnológica. Es difícil, es muy complicado seguirle, o sea, para el derecho, seguirle la velocidad que tiene el desarrollo tecnológico y las capacidades y el cambio en el ambiente y demás diario, es muy complicado seguirlo. Ahora bien, en ese sentido, ¿en qué nos tenemos que concentrar? Bueno, uno, tener un cuerpo normativo, tener un esqueleto que nos permita dinamismo. Tener que sea sencillo, que sea simple, que sea entendible. En eso nos tenemos que concentrar, que sea una herramienta, que no nos complique la vida, que nos facilite. ¿Okay? Y con esa facilidad que sea aplicable, porque también cuando algo es muy complicado no es aplicable. Mi papá a mí siempre me decía, yo no le puedo prohibir a usted salir de la casa en un mes porque no lo voy a poder cumplir. ¿Okay? Entonces, cuando yo exagero, cuando yo me excedo, lo que hago es que no puedo aplicar lo que estoy haciendo. Y por último, como conclusión, lo único que sí no podemos bajo ninguna circunstancia permitir es un cuerpo normativo que nos abra puertas a abusos. Por eso yo he hecho tanto hincapié en los temas de aquellos conceptos indeterminados que me incluyen en este texto, que me podrían generar peligros para la democracia, para la seguridad jurídica de los ciudadanos, para nuestra protección de nuestra identidad, de nuestros datos.
Y en ese sentido creo que sí tenemos que poner el pie fuerte y lograr enmendar este tipo de falencias. Muchas gracias. Doña Wendy. Necesitamos una norma actualizada que nos permita ser competitivos, que nos permita ser considerados al externo una zona segura. Creo que hay la claridad, incluso en las señoras y señores diputados, en que esto es una prioridad, puesto que desde el día 1 prácticamente este fue un proyecto que estuvo sobre la mesa. Esto nos impacta a todos y de ahí la necesidad de que no sea simplemente un proyecto, sino que sea respetando los derechos fundamentales en donde podamos fortalecer a la autoridad, pero de una forma real, en el cual pueda justamente tener ese equilibrio de hacer cumplir la norma, pero también de formar al habitante. Esto es un tema técnico con repercusiones reales en el día a día de las personas, en grupos de interés vulnerable, incluso en niños, niñas, adultos mayores, en donde justamente tenemos que tener una norma que nos permita también establecer las responsabilidades de esas personas que hacen tratamiento, que tienen que hacerlo de una forma transparente, leal, acorde a la normativa, tanto en lo público como en lo privado. La ley por sí misma no nos va a cambiar esa realidad o esa circunstancia, lo va a hacer el cambio de nuestros hábitos, el cambio que nosotros podamos implementar en nuestro trabajo, pero eso requiere la ética de quienes desarrollan productos, de quienes implementan productos, de quienes hacen tratamiento de datos personales, y eso es justamente lo que va a venir a fortalecer la protección de datos personales en nuestro país, la economía de nuestro país, al país en sí mismo, y que eso es lo que viene a fortalecer ese Estado de Derecho por el respeto de los derechos fundamentales, y que es parte de elegir ese modelo de seguridad de la protección de datos personales que queremos para hoy y para los siguientes años, y que es una decisión que impacta a todas las generaciones. Muchas gracias. Doña Wendy. Doña Sandra. Para cerrar un poquito, haciendo el wrap up, ¿verdad? Ya de todo lo que hemos dicho, necesitamos una norma ágil, una norma que nos lleve a poder exigir responsabilidad. Y cuando hablamos de exigir responsabilidad es ¿qué doy para poder exigir? ¿Verdad? Entonces la norma debería ser muy fuerte, lo que acaba de decir Wendy, que es generar una cultura de seguridad de la información, una cultura de protección de datos. Porque la agencia no va a poder solita, las empresas privadas no van a poder solitas, el Estado no va a poder solito, sino que cada uno de nosotros debería ser un gendarme, por ponerlo poético, de la protección de datos personales, pero no podemos hacerlo sin educación y sensibilización. Entonces, la norma, dado que no tenemos muchos recursos, hay que utilizarlos efectivamente y de manera inteligente, y eso es generando una cultura de protección de datos y de seguridad de la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de parte de la Comisión de Innovación Regulatoria, agradecimiento al personal del Colegio de Abogados que siempre nos apoya en las actividades, a las personas que nos han acompañado, en especial los estudiantes de la especialización, que sé que están por allá, buena energía se siente, siempre se sientan por ese lado y se portan con mucha atención, ¿verdad? Y eso realmente genera motivación y mucho gusto. Y buena nota siempre sacan porque son muy estudiosos. Viera qué valiosos, qué mentes más valiosas, ¿verdad? Y también un agradecimiento a todas las personas que han participado con sus exposiciones. Quedamos despedidos. Les pido por favor un aplauso para quienes nos han acompañado el día de hoy exponiendo.